Vamos a dar comienzo al solemne acto de apertura del curso académico 2009-2010 en la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tiene la palabra el señor secretario general. Con la venia. Es costumbre dar cuenta en este acto académico de la actividad universitaria llevada a cabo en el curso que hoy toca a su fin. Les ofrecemos una breve proyección audiovisual de unos 10 minutos de duración en la que se reseñan las principales líneas de trabajo y las actuaciones más destacadas. Quiere ser una semblanza del esfuerzo y del afán empeñados, de los logros alcanzados y de los retos permanentes que vamos atendiendo. Permítanme que transmita el agradecimiento a cuantos han colaborado en su realización. Confío en que resulte de su interés y agrado. Muchas gracias. Durante el curso 2008-2009, la Universidad de Zaragoza ha ampliado y renovado su oferta académica. Lo ha hecho en todos los campus, con el objetivo de su plena integración en el espacio europeo de educación superior. Se han impartido 66 grados y titulaciones de primer y segundo ciclo, que han permitido 78 opciones de matrícula. De ellos, 12 grados están adaptados al espacio europeo de educación superior, lo que coloca a la Universidad de Zaragoza en el segundo lugar de las españolas por este concepto. 4 grados, arquitectura, ciencias ambientales, periodismo y psicología, son totalmente nuevos y los otros corresponden a la transformación de titulaciones ya existentes. También se han impartido 84 doctorados, 26 másteres oficiales y 70 títulos propios. El 14 de julio, el rector y la ministra de Defensa firmaron el convenio para la creación de un nuevo centro, el Centro Universitario de la Defensa, adscrito a la Universidad de Zaragoza. En el último año, el número de titulados de nuestra universidad ascendió a más de 3.800. Dos importantes rasgos de la actividad académica de la universidad son su proyección laboral y profesional, habiendo gestionado más de 2.400 prácticas, y su dimensión internacional, siendo una de las primeras de las españolas por su movilidad. Junto a la docencia, la investigación es el otro gran eje de la actividad universitaria. Nuestra universidad cuenta con 194 grupos de investigación, de los que 42 son de excelencia. En el año 2008, la universidad captó 60 millones de euros en proyectos de investigación procedentes de convocatorias públicas, empresas e instituciones. En el curso pasado, se creó el Instituto Universitario de Investigación Mixto Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, fruto de un convenio con la Fundación CIRCE. Junto a la docencia y la investigación, entre las funciones de la universidad hay que incluir las actividades de proyección cultural y social, ciclos de cine, talleres y producciones teatrales, conciertos, premios artísticos y literarios, así como jornadas y actos de carácter divulgativo. Merecen ser destacadas las exposiciones Josep Renau, 1907-1982, Compromiso y Cultura, Miradas sobre la Guerra de la Independencia y Entre dos siglos, España 1900. También hay que señalar los cursos extraordinarios, los cursos de español como lengua extranjera y la publicación y difusión de la ciencia y la cultura que lleva a cabo Prensas Universitarias. Más de 34.000 estudiantes se han acogido en este curso a la oferta de enseñanzas de la Universidad de Zaragoza, de los que el 88% cursan estudios de primer y segundo ciclos. El 14% de ellos procede de otras comunidades autónomas. Aproximadamente el 11% ha recibido alguna beca o ayuda al estudio, sin contar las de movilidad internacional y las procedentes de otras instituciones. En el desarrollo de las actividades universitarias han participado más de 3.700 profesores e investigadores. Asimismo, casi 1.900 profesionales han trabajado en la gestión, la administración y la prestación de servicios.
Para llevar a cabo sus actuaciones, la Universidad de Zaragoza ha contado en el año 2009 con un presupuesto de 284 millones de euros, que ha permitido desarrollar actuaciones para la mejora de la docencia, la investigación y los servicios que presta a sus miembros y a la sociedad aragonesa. El 26 de noviembre se celebraron elecciones para renovar completamente el claustro universitario, máximo órgano representativo de la Universidad de Zaragoza, que se constituyó el 18 de diciembre, exponiendo el rector Manuel López su informe de gestión y su programa de actuación. Fruto de dichas elecciones y de las de decanos y directores de centros y departamentos, el 26 de enero se constituyó el nuevo Consejo de Gobierno. Entre los acuerdos adoptados por este se encuentra el de reordenación de la oferta de titulaciones de grado. Ejemplos de la vitalidad de la universidad son las relaciones institucionales y el trabajo de sus órganos de gobierno y representación. El Consejo de Gobierno se ha reunido en 14 ocasiones, el Consejo Social en 8 y la Junta Consultiva en 4. A lo largo del pasado curso se han firmado 824 convenios de colaboración, destacando por su importancia los que afectan a las 26 cátedras institucionales y de empresa con las que cuenta nuestra universidad. A lo largo del curso 2008-2009, la universidad ha llevado a cabo numerosas actuaciones en el ámbito de las infraestructuras. Entre ellas, la más emblemática ha sido la rehabilitación integral del edificio Paraninfo, que cumplirá 3 funciones: la institucional, con la presencia del rectorado y el Consejo Social; la cultural, con nuevos espacios para exposiciones; y la científica, dedicada a congresos y eventos universitarios para la difusión del conocimiento científico. El edificio Paraninfo ha acogido importantes reuniones de todo tipo, entre las que destaca la presentación de la Estrategia Universidad 2015 por la ministra de Ciencia e Innovación el pasado 9 de marzo. Estos datos son solo una pequeña muestra de la amplia actividad desplegada en el curso 2008-2009 por nuestra universidad. Muchas gracias, secretario general. A continuación, vamos a proceder a la lección inaugural del curso, que en este caso va a ser impartida por el profesor don Antonio Enviz Irujo, al que le acompañarán como patronos el profesor don Manuel Contreras y el profesor don Javier Domper. Profesor Enviz. Con la venia, permítanme, en primer lugar, unas palabras de signo introductorio. Cuando el rector de la Universidad de Zaragoza, don Manuel López Pérez, me propuso que pronunciara la lección inaugural del curso académico 2009-2010, además de expresarle mi agradecimiento más sincero por el honroso encargo que me dirigía, no tuve ninguna duda sobre cuál debía ser su objeto. Quería comunicar a los alumnos, a los compañeros de claustro, a las autoridades y ciudadanos asistentes al acto,
mi reflexión y juicio de profesor de Derecho con 35 años de antigüedad en estas aulas sobre los aspectos jurídicos que presenta una crisis económica con más de un año de recorrido en España y 2 en los Estados Unidos de Norteamérica. Y quería hacerlo siguiendo las intervenciones que realicé en los 2 doctorados honoris causa de universidades argentinas que recibí en el pasado curso académico. Y ello, entre otras razones, con los rasgos jurídicos singulares que una crisis también singular, como es la que se está viviendo en la actualidad, lleva consigo. Una situación de crisis que tiene sus momentos originales en el verano de 2007, cuando el Banco de Inversión de Estados Unidos, Bear Stearns, anuncia la quiebra de 3 de sus fondos y el fenómeno se traslada muy pronto a Europa, pues el banco francés BNP Paribas suspende la retirada de dinero de 3 de sus fondos y solo 2 días después se produce una intervención de la Reserva Federal norteamericana y del Banco Central Europeo con 200.000 millones de dólares, expresando este último, el 10 de agosto de 2007, que estaríamos ante, cito literalmente, una crisis sin precedentes desconocida en la reciente historia económica. A partir de entonces tiene lugar una sucesión de acontecimientos con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 como el eje más destacado de todo lo vivido. El anterior párrafo transmite la idea de una crisis económica de signo fundamentalmente financiero y ello es lo que a todas luces parece ser la característica más clara en este momento, sin que pueda ser desconocido que en el origen de esta crisis financiera se encuentran también los excesos de una actividad inmobiliaria desmedida y apoyada en una concesión de créditos hipotecarios sin respeto a las tradicionales prácticas de prudencia y de sujeción de los riesgos del prestamista a unas pautas que para los bancos se expresan en las normas de Basilea. Todo ello relacionado con una relajada vigilancia por parte de órganos como la SEC norteamericana a la actividad prestamista de determinadas instituciones que no responden al concepto de banco comercial y de la actuación muy generalizada de titulización de los créditos hipotecarios que, agrupándolos en paquetes de muy distinto signo, eran ofrecidos a un amplio mercado de compra de activos en un contexto de abundancia de dinero, de tipos de interés a la baja y de búsqueda por los inversores privados de oportunidades de negocio fuera de todo contexto de prudencia. Esta generación y compraventa de activos, algunos por su baja calidad serán llamados tóxicos, inunda los depósitos de bancos, fondos de inversión, cajas de ahorro y múltiples instituciones financieras de medio mundo, que a su vez los ofrecen indiscriminadamente y sin mucha información a sus clientes, dando lugar a una de las características singulares de esta crisis que estamos viviendo, su carácter prácticamente global. A estas manifestaciones inmobiliaria y financiera se unirá la peculiaridad de una industria del automóvil norteamericana claramente inadecuada en su estructura y prestaciones a las demandas sociales y a las exigencias económicas actuales, que desemboca en la quiebra controlada de General Motors, con consecuencias todavía no del todo medibles en Europa y concretamente entre nosotros en Aragón. La oficialización de la crisis económica en España se produce en los finales del verano de 2008 y desde ese momento tiene lugar una sucesión continua de malas noticias con aumentos extraordinarios del paro, cierre de industrias, bajada de las bolsas y otras manifestaciones. Solo en el verano de 2009 han comenzado a aparecer algunos signos positivos, dudándose todavía de que ellos representen el camino ya sin solución de continuidad de la recuperación económica. Estos son los hechos previos. Sin más dilación, paso a exponer un resumen de la lección que se les ha repartido a ustedes, aprovechando para agradecer la presencia de mis padrinos en este acto, los doctores en Derecho Manuel Contreras y Javier Domper, con los cuales he recorrido prácticamente todos los años de mi vida académica y hasta estudiantil, en el caso de Javier, pudiendo apreciar con ellos la radical transformación de la Universidad Española y con ella de la de Zaragoza, y pudiendo aseverar públicamente, así y sin ningún tipo de restricción mental, que al revés de lo que usualmente suele escucharse en los medios, en el ámbito de la universidad no todo tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos. La mayor parte de la literatura sobre la crisis aparecida hasta el momento
tiene un contenido económico y procede de economistas. Serían incontables las citas que podrían llevarse a cabo de libros y artículos publicados en revistas profesionales, así como en la prensa diaria, lo que es muestra de una decidida voluntad de sus autores de vulgarizar el conocimiento científico que se les supone, pero igualmente del amplísimo público que tiene este tipo de literatura. En el plano del derecho, por el contrario, los estudios aún no han comenzado a manifestarse, ni siquiera significativamente. Se puede destacar solo un breve comentario realizado por Muñoz Machado en el tomo primero de su auténticamente relevante por tantas cosas Derecho de la Regulación Económica. Y, sin embargo, tal tratamiento jurídico es auténticamente necesario por el carácter jurídico, y ahora lo digo en el sentido de normativo, con el que en España y en otros países se ha planteado la adopción de medidas para reaccionar, superando, se quiere, la situación de crisis. Este nuevo derecho aparece en algunos momentos como puramente coyuntural, pero en otros, y en otros frentes, se muestra con una evidente vocación de permanencia, singularmente en aquellos aspectos referidos al funcionamiento y reorganización del sistema financiero. Y no estoy hablando en todos los casos de normas provisionales llamadas a desaparecer en el mismo momento en que desaparezcan también los datos demostrativos de la situación de crisis. Creo que la combinación entre normativa excepcional, y la llamo así por la apelación al decreto ley, que es la forma normativa más utilizada, y permanencia en sus efectos, es una de las características de este derecho de la crisis económica que tendrá nuevas manifestaciones en tanto avance la situación y se sigan advirtiendo las contradicciones íncitas en un sistema económico y jurídico que se ha mostrado insostenible en determinados sectores, como en el inmobiliario y el automovilístico. En este contexto, el derecho está jugando un papel especial. Usualmente, el derecho sigue a transformaciones previas que suceden en la sociedad, o aparece con el fin de buscar solución a problemas que no la encontraban en las normas existentes. Sin dejar de valorar el elemento puramente coyuntural que muchas normas españolas presentan, creo que algo apunta claramente a que el derecho surgido en esta crisis económica intenta dirigir conductas, adelantarse decisivamente a la aparición u oficialización de problemas para guiar con arreglo a nuevos criterios los avatares de la vida económica futura y planteando, por tanto, un aspecto protagonista del Estado o de, en general, los poderes públicos que casi teníamos por olvidado. Me parece imprescindible realizar ahora una síntesis de los rasgos más esenciales del derecho público de la economía española existentes antes de la actual crisis económica, a los efectos de poder medir el grado de novedad o de separación de regulaciones tradicionales que puedan merecer las nuevas normas. Para mí, los rasgos fundamentales a destacar serían los siguientes. En primer lugar, el papel capital que tienen los principios que sobre la economía y su funcionamiento contiene la Constitución española de 1978, lo que se llama la Constitución Económica, y en la que hay que tener en cuenta muchos preceptos distintos de los habitualmente citados artículos 38 relativo a la libertad de empresa o 128 los principios de la intervención pública. Con ese conjunto de preceptos se marcan las características de un sistema económico único, nacional, basado en la libre iniciativa empresarial, sí, pero también con un papel de los poderes públicos corrector de las desigualdades naturales o que puedan surgir, realizador, en el caso del Estado, de un principio de solidaridad entre los distintos territorios y protector de los recursos naturales frente a determinadas iniciativas, lo que sitúa a la Constitución de 1978, sin más, en el marco de un modelo de hacer economía en la línea de los sistemas francés, alemán o inglés, por poner ejemplos próximos y fácilmente entendibles. Es claro que la inserción del país en una estructura supranacional como la Unión Europea, basada en la libertad de movimiento de las personas, o sea, de los trabajadores asalariados y la libertad de establecimiento, de las mercancías, de los servicios y de los capitales, tiene también que tenerse en cuenta a la hora de la descripción del sistema económico y refrenda, en última instancia y en otro plano,
las afirmaciones constitucionales de la unidad de mercado y del sistema económico único nacional. En segundo lugar, los últimos años del siglo XX y los transcurridos del XXI han contemplado la desaparición de una buena parte del sector público económico estatal, las empresas públicas, construido a partir de la Segunda Guerra Mundial en el marco de una ideología que fundamentaba la intervención estatal en la consecución de unos intereses generales que no podían ser atendidos solamente con la apelación y postulación de la iniciativa privada. La palabra privatización en nuestro país y en otros ha servido para delimitar ese proceso que ha ido acompañado de una profunda desregulación de ciertos sectores en pro de la llamada autorregulación de los mismos. Algunos de los sectores estatales privatizados han visto el surgimiento de agencias independientes para su regulación. Debe resaltarse también necesariamente la ausencia en los gobiernos de los Estados que pertenecen a la Europa comunitaria y además se integran en el sistema del euro de un importantísimo y tradicional medio de influencia en la vida económica, como es la política monetaria que está atribuida para estos países, entre ellos España, al Banco Central Europeo. También se ha asistido a la desaparición de la planificación económica, aun a pesar de las previsiones que el artículo 131 de la Constitución contiene. Sector de particular intensidad en la regulación y control público en nuestro país es el financiero, que incluso ha conseguido en dos de sus bancos un nivel de internacionalidad que hay que resaltar necesariamente. Se constata igualmente cómo esa acción de los poderes públicos ha servido para configurar un sector con solvencia suficiente. Y en este momento debe realizarse una mención especial a una parte del sector financiero español, las cajas de ahorro, que al margen de su supervisión por parte del Banco de España presentan unas muy fuertes vinculaciones con las comunidades autónomas que participan en sus órganos de administración y dirección y tienen una cierta capacidad de determinación de algunas de sus inversiones y de la utilización de sus excedentes a través de la llamada obra social. La economía española como sector productivo es muy plural, pero presenta una dependencia acentuada por número de personal empleado y trascendencia económica de su actividad, participación en el Producto Interior Bruto, por ejemplo, de tres sectores concretos: la construcción, el turismo y la industria automovilística. La regulación de la intervención pública sobre ellos no plantea regímenes distintos a la del resto de sectores económicos. Se trata de una economía fuertemente interrelacionada con otras economías a través del comercio internacional y de lo que representan estructuras supranacionales como las de la Unión Europea. Es, por otra parte, la perteneciente a un país integrado en organizaciones tales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio, que predican una economía sin rasgos proteccionistas nacionales e imbuida, en general, por los principios clásicos de lo que se vino a llamar el liberalismo o, más modernamente, el neoliberalismo. Finalmente, es una economía que presenta una tradición sostenida de fuerte crecimiento desde 1995 o 96. Pues bien, una vez sentado esto, tengo que indicar que la intervención normativa realizada a partir del comienzo de la crisis económica en España se refiere a una serie de sectores que en el caso del Estado serían sobre empleo público, postulando una reducción de efectivos, el sector inmobiliario, regulando una oferta pública de compra de suelo por SEPEs, la moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios, la legislación concursal, modificada por un decreto ley de 9 de julio de 2003, por cierto, primer punto en el que el decreto ley apela a la crisis económica, pero en mi opinión es una modificación absolutamente parcelable de la crisis económica, separable. Lo mismo sucede con las telecomunicaciones, donde un Real Decreto Ley plantea importantes contenidos, pero fundamentalmente la implementación del servicio digital de televisión digital terrestre y, sobre todo, los procesos de concentración entre los concesionarios del servicio público de televisión de ámbito estatal. Igualmente sucede esto en el sector eléctrico, donde también se aprueba un Real Decreto Ley que apela a la situación de crisis económica, pero que responde a otro tipo de planteamientos, entre ellos y fundamentalmente a la regulación de la financiación del déficit de tarifa. En el ámbito de las medidas tributarias, escasas normas hasta el momento,
fundamentalmente a la elevación de las cuantías de las tarifas del impuesto sobre las labores del tabaco y de hidrocarburos, y en el sector del automóvil tradicionales planes de reactivación con apoyos económicos a la compra de automóviles y autobuses. En relación a las entidades locales, es destacable el Fondo Estatal de Inversión Local, con un valor de 8.000 millones de euros y cuya gestión es atribuida al Ministerio de Obras Públicas. Muy distintas normas sobre empleo, desde las primeras tímidas de fomentar la contratación de trabajadores a tiempo indefinido mediante determinadas subvenciones, la creación de un fondo especial para la dinamización de la economía, hasta llegar al polémico Real Decreto Ley de este verano, recientemente ratificado por las Cortes Generales con el establecimiento de una ayuda a los parados de larga duración, cuya concreción inicial todavía está pendiente de fijarse por ley. Quizás la mayor parte de las normas se refieren al sector financiero, y aquí podemos destacar las primeras adoptadas hace cerca de un año, con la elevación de la cuantía del fondo que garantiza los depósitos de los ciudadanos en las instituciones del sistema financiero, la posibilidad de compra de activos a los actores del sistema financiero para financiar su liquidez, autorizar el otorgamiento de avales u operaciones de financiación con el mismo sentido, la intervención de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, que se realiza mediante la sustitución provisional de administradores y luego la aprobación de un Real Decreto Ley que contiene la autorización para que la Administración General del Estado avale durante el ejercicio de 2009 hasta 9.000 millones de pesetas, y sobre todo el texto más importante, el Real Decreto Ley 9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria, sobre el que luego, por su importancia, tendré que indicar más cosas. En la larga enumeración anterior, podríamos decir, simplificando y contemplando todo desde el aspecto específico académico del derecho, que hay menciones a preceptos de derecho procesal, derecho mercantil, derecho administrativo y derecho tributario, prácticamente todas las ramas del derecho que pueden incluirse en el derecho público de la economía o en el derecho de la regulación económica, con ausencia, es perceptible, de una parte importante de ese derecho, como sería el derecho laboral. Y ello no por falta de tenaces intentos de que la regulación de la relación laboral, en lo que hace referencia fundamentalmente a las condiciones de la extinción del contrato de trabajo, sea afectada, sino porque simplemente la opinión del Gobierno ha sido, hasta ahora, contraria a la de tal afección, entendida como empeoramiento de las condiciones del despido, así como a cualquier otra modificación normativa que afectara a derechos consolidados por los individuos o clases más dependientes o los más débiles económicamente. Y de la misma manera que hablo de ello, hay que hacerse eco en este punto de lo que todavía no constituye otra cosa que palabra o discurso político, pero que se centra en una ley que crearía un fondo de la economía sostenible y mediante la que se dice se trataría de cambiar el modelo productivo de España, hasta ahora excesivamente dependiente de los sectores inmobiliario, automovilístico o turístico. Por el contrario, se querría, se dice, dar un decisivo impulso a actividades basadas en investigación, desarrollo e innovación, a una economía ambiental y sostenible. Si estas ideas se concretaran en un texto normativo de rango legal, acompañado de una dotación económica suficiente y, sobre todo, con un contenido y mecanismos eficaces de implantación para que se sobrepasara el ámbito de las meras palabras, nos encontraríamos ante el más poderoso instrumento de transformación económica y social de todos los que se han enumerado. La relevante actuación del Estado, que en todas las normas citadas aparece, alcanzaría un nuevo rol de elemento decisivo en una transformación económica y social sobre la que, en teoría, no se me ocurren argumentos que oponer a ese resultado final de Arcadia feliz que se pretende conseguir. Estaríamos realmente ante un auténtico cambio de papeles en la concepción del Estado que, de ser solo elemento director de un sistema económico dado, se convertiría en protagonista de un cambio sustancial del mismo para luego continuar, además, dirigiéndolo. Y dentro de lo posible o intuido, con anuncios singulares ya producidos, parece que se deberá contar con iniciativas tendentes a introducir en el plano supranacional elementos de control del sistema financiero que repercutirán o simplemente se impondrán a los controles internos de los países que se han mostrado, por distintos motivos, incapaces de controlar
lo que significan actores financieros en el marco de una economía globalizada en muy buena parte de sus manifestaciones. Todo lo dicho hasta aquí es normativa del Estado o, en el último momento, he mencionado proyectos de normativa del Estado. En el ámbito de las comunidades autónomas, lo que es constatable es la promulgación de una multitud de normas reglamentarias y legales, también con forma de decreto ley, en las que